Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, video podcast, La Fórmula del Bienestar. Hoy estamos con Patricia Sáez, la doctora Patricia Sáez, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poco cuál es tu especialidad y cómo llegas a la medicina. Bueno, pues sí, soy Patricia Sáez, soy médico, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, también doctora en medicina y trabajo en varios hospitales de Madrid. ¿Por qué llegué a la medicina? Desde pequeña me interesó el cuidado de las personas, igual porque soy hermana mayor y cuidaba a mis hermanas. Y desde pequeña sabía que las matemáticas se me daban mal y que yo era de ciencias. Y luego entré en la carrera, entré en la facultad, estudié en la Complutense y a medida que fui avanzando en la carrera, yo soy de mente como muy práctica, muy resolutiva, problema-solución y decidí que después de las prácticas de cirugía me encantaba el paciente quirúrgico y a eso me dedico. Desde 2011 que empecé la residencia hasta ahora. ¿Qué tal la residencia? ¿Fue? ¿Te recuerdas cosas buenas, cosas malas? La recuerdo muy dura y muy divertida. Sí. Es curiosa la residencia, que viene de una palabra de dormir, ¿no? Ahí, de hacer como si fuese un lugar donde tienes que vivir durante un tiempo, ¿no? Sí. ¿Tú la ves bien, la ves positiva esta experiencia? Así que... Nosotros lo llamábamos la resistencia. Bueno, son años duros, creo que es el momento. Ahora han cambiado las cosas desde que empezábamos nosotros, ahora se libran las guardias, no es un 24/7 como cuando yo hice la residencia, pero está bien, yo creo que hay muchísimo que aprender, incluso se queda corto, sales luego a la vida profesional y tienes que empezar muchas cosas tú solo. A mí me gustó, bueno, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. ¿Y por qué el aparato digestivo? Pues mira, porque es cirugía general y del aparato digestivo. Y dentro de las especialidades quirúrgicas es la más general. Y a mí es verdad que me encanta el paciente en global, es la que más cogía. Diferentes órganos, diferentes aparatos, trabajar con muchos especialistas, es un paciente complejo. Que lo tienes que ver de forma genérica, de forma integral, trabajas con un montón de especialistas de todo tipo en el hospital y esa es la parte que a mí me gustaba y me gusta. Y dentro de esta especialización del aparato digestivo, ¿cuáles son las enfermedades o las patologías que más te sueles encontrar en tu día a día? Pues mira, en el día a día lo podemos dividir en dos grupos, patología benigna, patología maligna, ¿no? Patología benigna, lo más frecuente, hernias inguinales, patología de la pared, la vesícula, problemas de la vesícula, el reflujo, toda la proctología. Y luego está toda la enfermedad que clasificamos como maligna, que es la oncología, los tumores. Con tu experiencia, ¿cómo ves que afecta el estilo de vida o los hábitos que tiene la persona en el desarrollo de estas patologías? Claro, a mí me llegan los pacientes ya tarde. Soy el eslabón final por el que hay que pasar, porque a día de hoy muchas enfermedades, sobre todo toda la patología oncológica, requiere aún de un tratamiento quirúrgico porque no hemos conseguido dar con el fármaco, con el tratamiento adecuado. Pero son pacientes que llevan mucho tiempo gestando estas enfermedades. Entonces, todo lo que sea prevención, claro, ahora luego están sí que se están haciendo cosas, están todos los programas de screening, por ejemplo, que conocemos mucho, el screening de cáncer de mama, el screening de cáncer colorectal, pero llegamos también tarde, ¿no? Enfermamos por no haber cuidado la salud. Claro, eso digamos que es una forma de detección, ¿no? Del problema o de anticiparte detectando el problema, pero de una forma proactiva el estilo de vida afecta directamente en el desarrollo de patologías de las que llamas malignas, ¿no? Sí, esto se sabe, está muy estudiado, pero la dieta sabemos que está muy relacionado con todas las enfermedades y sobre todo las que del aparato digestivo también, que son las que trato yo. El ejercicio, o dentro de la dieta también la obesidad. Esto sabemos mucho de todas las enfermedades, el reflujo, la patología de la vesícula, incluso el cáncer, ya sabemos que está relacionado con la obesidad.
la falta de ejercicio, el estrés. El estrés cada vez se sabe más que al someter a tu cuerpo a un estrés constante, el cuerpo lo machacamos. Llega un punto en el que estas células no son capaces de responder a una situación de estrés mantenida. ¿Y qué hacen? Mutan. Ese ADN muta y al mutar empieza toda la patología tumoral. ¿Qué significa que mute el ADN? Que cambia, deja de cumplir las funciones que debería cumplir con normalidad y como que se vuelve loco, se desconfigura su funcionamiento normal y empieza a replicarse o a multiplicarse de una forma anormal. Es como si la replicación celular, que es normal en nuestro cuerpo, es constante, ¿no? La replicación, la senescencia, eliminar lo que no sirve. Todos esos procesos son normales, pero hay un punto en el que eso, digamos que se vuelve negativo, ¿no? Se descontrola. Pero se descontrola exponencialmente y de una forma que no es la natural, teórica. Claro, el cuerpo está diseñado, las células están diseñadas para morir cuando hace falta que mueran. O sea, células envejecidas es lo que llamamos apoptosis. Células que están envejecidas o que ya no cumplen su misión entran como una cascada de apoptosis y mueren. Eso está programado normal. A veces estos sistemas apoptóticos no funcionan, entonces esa célula que ya está degenerada no muere, sigue replicándose de una forma normal y se multiplica y entonces es cuando empieza todo el desbalance. Empieza en un sitio y luego la propia comunicación del cuerpo, a través de la sangre o a través de otros sistemas, lo replica en otro lugar. Tienes un sistema que está afectado, ¿no? O sea, el estrés entendido como alguien que en un momento determinado no piensa bien o tiene demasiado... Hay varias visiones, ¿no? Exceso de futuro o cuando practicas deporte también es un tipo de estrés, pero este estrés es, digamos, más una continuación de una funcionalidad que puede ser estrés oxidativo o demasiado cortisol en el cuerpo, hace que pilla tu cuerpo con un sistema inmune deprimido o con una menor capacidad de defenderse ante eso o ante esa replicación negativa que puede ocurrir constantemente. O sea, una persona sana no tiene por qué ocurrirle, o sí puede ocurrirle, pero tiene más capacidad de frenar ese avance, ¿no? Claro, el problema es que hay mucho desconocimiento y también de nosotros con nosotros mismos. O sea, yo creo que puedo decir desde el punto de vista personal que he vivido desconectada 35 años, hasta que tuve ahí que me tuve que conectar obligatoriamente, un golpe fuerte, pero hasta entonces, ahora soy consciente que yo había vivido desconectada, no era consciente. Y sigues, ¿no? Entras en unos estados de estrés, de ansiedad que tú consideras normales y no te das cuenta de que el cuerpo ya de entrada te está dando señales. Y así es como vivimos la mayoría. Entonces, hasta que el grito de alarma no es muy fuerte y nos obliga a parar, que es cuando el cuerpo ya enferma del todo, nos mete en la cama, nos mete en un hospital, tienes un ingreso duro, es cuando te empiezas a volver a replantear. Pero la realidad es que pasamos muchos años en una situación de estrés crónico y de inflamación mantenida. Y eso no hay cuerpo que lo aguante. El último dato llevado a cabo por CINFA, me parece que dice que en el último año el 96% de los españoles ha sufrido estrés grave y del malo, ¿no? No el estrés que realizas con el ejercicio, por ejemplo, o el estrés que provoca el ejercicio, y que un 42 y pico por ciento hoy lo tiene crónico, o sea, subyacente todo el rato, 24 horas. Esto es lo que dices. ¿Dónde nos va a llevar esto? Cada vez hay más casos de cáncer. Sí, cada vez hay más casos. Es verdad que cada vez se diagnostica más y cada vez llegamos antes, pero tiene que ver con esto, con la inflamación crónica y que llega un punto en el que el cuerpo no es capaz de soportar esta situación. ¿Qué es la inflamación crónica? La inflamación, te lo voy a preguntar de otra manera, como menos... La inflamación es una respuesta, ¿no? O sea, en realidad, a mí me explicaron una vez un médico de una forma muy gráfica que cualquier agente... Estamos todo el rato metainflamados, en mayor o menor medida, ¿vale? Porque es una reacción que tenemos constante. Entra un
polen por el esófago, se posa en una parte y lo primero que hace tu cuerpo es inflamar. Luego fagocita, ¿vale? Y luego, ¿vale? Entonces, pero claro, esto dentro, ¿cómo lo ves, no? O sea, inflamar el cuerpo puede ser una reacción normal, pero vuelve a ser lo mismo. El estrés oxidativo es normal, pero un exceso de estrés oxidativo nos deprime y nos hace que seamos muy vulnerables, ¿no? Claro. O sea, la inflamación no es mala per se. La inflamación está por algo. Entonces, estamos en constante contacto con agentes externos, que pueden ser virus, bacterias, puede ser un trauma, por ejemplo, si tenemos un accidente o nos hacemos un corte, el primer mecanismo del cuerpo es una cascada inflamatoria que actúa para defendernos de este agresor externo. Eso está bien, pero en general está bien en una situación puntual, cuando se necesita. Si esto se perpetúa en el tiempo y se cronifica, es cuando enfermamos. Nosotros en WON medimos la inflamación que provoca la permeabilidad intestinal, que es como pues lo mismo, ¿no? Si hay en tu intestino, que esto es algo que la gente no sabe, se pueden colar cosas del intestino a tu cuerpo, ¿no? Y esto tiene que ver con un concepto que es la microbiota intestinal. Hablas de virus y bacterias. Creo que la microbiota intestinal es donde más existen virus y bacterias de nuestro cuerpo y es exagerado el número, ¿no? Sí, billones de microorganismos hay en toda nuestra microbiota. El mecanismo que dices que a través del sistema digestivo pasen sustancias a la sangre es un mecanismo normal. Nosotros comemos una serie de nutrientes y por ahí pasan por todo el tubo digestivo y se tienen que reabsorber. La microbiota que recubre todo el tubo digestivo tiene varias misiones, entre ellas una de ellas es la absorción, a facilitar la absorción de estos microorganismos. Tiene otras funciones, está muy relacionado con el sistema inmunológico, con la producción de vitaminas, con generar neurotransmisores. Y otra vez volviendo a lo mismo, esta microbiota necesitamos que esté sana y equilibrada. Si se rompe el equilibrio otra vez o si lo inflamamos de forma crónica, entonces ya no cumple las misiones que tiene que cumplir. Y entonces es cuando empieza a enfermar el cuerpo. Todos los problemas digestivos que conocemos, que ahora cada vez se habla más o cada vez vienen más pacientes o cada vez nos quejamos más de todas las intolerancias alimentarias, la tripa hinchada, eso nos llegan un montón de pacientes. Como y me sienta todo mal. Es probablemente es multifactorial, ¿no? Hay muchas causas, pero una de ellas es un desequilibrio en esta microbiota, lo que llamamos disbiosis. Tú creo que me hablaste de las primeras personas que me habló de la microbiota hace tiempo. Me comentaste un tema que hoy es mucho más normal y se escucha más, pero era el trasplante de microbiota, el trasplante de heces, que se hacían con heces de algunas poblaciones que estaban mucho más en contacto con la naturaleza y que tenían una alimentación mucho más saludable por ser alimentos más vivos, que son algunas tribus africanas. Y es una pastilla que tú te tomabas y, digamos que, pues trasplantabas las heces de otra persona sobre tu propia microbiota. ¿Esto es un poco radical o es un tratamiento normal hoy? Sí se hace. Sí se hace en pacientes en los que se analiza la microbiota y son pacientes que enferman constantemente. Por ejemplo, pacientes con diverticulitis sería un ejemplo. Se sabe que dándole las bacterias buenas, estos cuadros pueden mejorar o ceder o no repetirse tanto. Pero ¿qué otras técnicas hay para cómo cuidamos de nuestra microbiota? Entendiendo que la parte fundamental es la alimentación. Es que no es solo cuidar la microbiota, o sea, yo creo que es cuidarnos en general. Microbiota ahora se está hablando que sería como otro órgano diferente del cuerpo, pero tú no puedes cuidar tu hígado solo. O sea, sí, puedes dejar de beber alcohol, por ejemplo, o dejar de comer comidas grasas, pero el cuerpo es todo un conjunto. Entonces, no tiene sentido cuidar solo tu microbiota. Es tu estilo de vida, al final lo que afecta. ¿Tú como médico te has encontrado alguna vez, quizá tu perfil y tu disciplina, que tiene más relación con otras, menos, pero esto lo has visto tú, que un nefro tenga problemas con un neumólogo
o un cardiólogo tenga problemas con un digestivo porque cada uno está dentro de su área y la comunicación es no te metas con lo mío. ¿Esto lo has visto tú? Bueno, más que el especialista en sí, el carácter de cada uno, ¿no? Hay médicos que creen que tienen la verdad absoluta y que no, nada, ni con los suyos. Pero bueno, cada vez, desde que yo empecé a estudiar hasta ahora, cada vez está más en boga el abordaje multidisciplinar de los pacientes. Cada vez tenemos más reuniones entre diferentes profesionales para tratar un paciente, cada uno expone su punto de vista y yo creo que está bien, que es enriquecedor y así es como se tiene que abordar. Pero en tu experiencia en consulta, ¿qué mejorarías? Porque entiendo que esto al final es poco tiempo el que se tiene, no puedes profundizar en el estilo de vida de una persona, que sería lo ideal. No puedes en una primera instancia o en la atención primaria ya recomendar un psicólogo o recomendar un ejercicio y el tipo de ejercicio de la persona porque tienes que tener quizá más tiempo de dedicación, ¿no? ¿Qué mejorarías tú de este proceso hoy? Yo creo que falta concienciación de que es necesario y creo que falta gente que se dedique a esto. ¿Qué te refieres con gente que se dedique a esto? Con gente que se dedique a crear grupos de trabajo multidisciplinar que vayan desde la prevención de salud, o sea, antes de que el paciente enferme, o de hacer consciente a la población general de enfermedades o antes de enfermar, y luego cuando se diagnostica una enfermedad, en el tratamiento y en el seguimiento, que se pueda hacer todo de forma más multidisciplinar. Claro, es fácil, pero de decir, digo, en One nos dedicamos a eso, ¿no? A los 6 pilares de la medicina de estilo de vida, pero claro, hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar, por un lado, el sistema, ¿no? O sea, no puede un médico ver 20 pacientes en una mañana o 15 en una consulta clínica. Luego seguramente también le falte formación, ¿no? Al médico en disciplinas de estilo de vida, ¿no? Sí, claro, es imposible que todos sepamos de todo. Claro. Rodearse de un buen equipo, ¿no? ¿Qué es un buen equipo? ¿Qué sería un buen equipo para ti? Gente que sepa de lo que habla, ¿no? Gente formada en continua formación y que tenga experiencia. O sea, ¿con quién formaría buen equipo un médico del aparato digestivo hoy? ¿Te refieres a qué especialidades? Sí. ¿O qué, sí. ¿Con qué profesional te rodearías? ¿Qué aportaría a tu...? Lo hacemos ya, pero bueno, se debería implementar más y siempre hay mejora. La parte oncológica, obviamente, con los oncólogos, pero sí que trabajamos día a día con los internistas, ¿vale? En mi especialidad. Por lo que he dicho al principio, que son pacientes muy complejos, con mucha enfermedad de base, y con ellos trabajamos siempre, con los rehabilitadores, con los fisios, con nutrición, y luego está menos metido el tema de la psicología en los hospitales. Es verdad que los otros pilares están bastante organizados y en hospitales grandes, en la mayoría de los centros cada vez, y esto ha cambiado en los últimos 10-15 años, antes no se hacía nada. Pero bueno, poco a poco se va trabajando más entre diferentes especialistas y se ha visto que funciona mejor. ¿Qué hace un internista? Un internista se encarga de la patología médica en general, como la visión global del paciente, sí, en general. O sea, es capaz de ver a un paciente global y entender si tiene un problema cardiológico, neumológico, de nefrología, infeccioso, de forma global. Luego derivaría a diferentes especialistas. ¿Qué síntomas hay para derivar a un digestivo? Clave, un internista cuando identifique y dice, ahí. Bueno, el internista sería un primer paso y cuando es algo que se le escapa o que es una patología muy concreta, deriva a un digestivo, a un cirujano, o a un neumólogo, o a un cardiólogo. Sí, pero más concretamente del digestivo, ¿cuándo identifica que es un problema digestivo? Es dentro del protocolo imagino que habrá cuestiones de dolor, cuestiones de la propia anamnesis, ¿no? Lo que te diga el paciente y demás, pero... Pues en principio cuando haya un diagnóstico hecho. Este paciente sufre de hígado graso, este paciente sufre de reflujo gastroesofágico, porque hemos hecho una serie de historia clínica, una anamnesis, hemos hecho una serie de pruebas diagnósticas,
unas pruebas de imagen, de analítica o lo que sea, y llegamos a la conclusión de que este paciente tiene este diagnóstico. Entonces te derivo a diferentes especialistas. Sería en ese punto. Con respecto al reflujo esofágico, lo diré, con la que tengo especial estrecha relación familiar, no por un problema, sino por un médico que ha estudiado e investigado esto mucho. ¿Cuáles son los orígenes del reflujo esofágico? Es decir, está relacionado desde un punto de vista teórico. Hay dos teorías muy grandes. Una de ellas dice que es nuestro propio diseño, ¿no? De un animal que anda a cuatro patas, que de repente se pone de pie y que a partir de ahí pues empiezan una serie de problemas que están relacionados con casi todos los problemas respiratorios, por ejemplo, ¿no? Pero en tu caso y en tu experiencia, ¿cuál es el origen claro del reflujo gastroesofágico y qué recomendaciones puedes dar a una persona? Pues desde el punto de vista anatómico, lo que falla es que hay un esfínter entre el esófago y el estómago, cuya misión es que cuando la comida pase al estómago, ese esfínter se cierra y la comida no vuelva a subir hacia arriba, que son los síntomas típicos de lo que ocurre en el reflujo. La comida del estómago vuelve a subir, que tiene un pH ácido, y eso produce la sensación que tienen los pacientes de ardor, de que vuelve la comida. Luego otros síntomas como pueden ser la tos, la laringitis, problemas de neumonía, ¿vale? Porque la comida no está yendo hacia abajo. Entonces, cuando hay un fallo mecánico del esfínter, ese esfínter no está cerrando correctamente, la comida en vez de ir hacia abajo, como es su situación habitual, sube hacia arriba y se produce el mecanismo de reflujo. De hecho, nosotros en cirugía, el tratamiento quirúrgico es intentar mejorar o volver a crear una valva que funciona como esfínter. Es algo mecánico completamente. Aparte de eso, pues hay personas que tienen más o menos predisposición a tener reflujo gastroesofágico, y luego está los factores o hábitos dietéticos que sabemos que empeoran, que son los picantes, las comidas que son muy copiosas, la obesidad, fundamental, y luego hábitos de vida, que es como tumbarte nada más cenar, no estás dando un tiempo mecánico a que el contenido alimentario pase por su sitio. Es clave porque tiene un enfoque como muy multidisciplinar, ¿no? En realidad, parece una cuestión nimia, un ardor, tengo un ardor y no pasa nada, pero puede afectar a un montón de patologías, ¿no? Posteriores, reflujo gastroesofágico. Hay personas con una predisposición fisiológica y hay otras que se puede prevenir con su estilo de vida. ¿Tiene edad esta patología? O sea, ¿empieza a alguna edad determinada? ¿Se ves tú en pacientes más jóvenes esto? Pues el típico paciente, o sea, con la edad, pues todo va más, pero es muy típico el paciente joven, varón. ¿Paciente joven, varón? 40 años, sí. Sí. Y luego ahí puede empezar, y luego, sobre todo que son pacientes jóvenes varones que no necesariamente tienen que estar asociados a una obesidad o hábitos de vida muy, muy dañinos. Luego, a medida que va subiendo la curva de edad, pues se relaciona ya con muchas otras cosas, ¿no? ¿Y dónde empezaría un poco la señal de alerta? Porque, joder, alguien con 40 años ya con un reflujo constante Yo creo que eso habría que pedir ayuda siempre. O sea, pienso que el cuerpo, lo que hablábamos al principio, que el cuerpo nos va avisando. Lo que pasa es que hay que darse cuenta de que el cuerpo te está avisando. Siempre que hay un daño o el cuerpo nos avisa con un dolor o con cualquier otro síntoma, hay que preguntarse el por qué. Yo creo que el cuerpo es sabio y debería funcionar con relativa normalidad y te avisa. Yo creo que hay que preguntar. Sí. Es verdad, porque la gente generalmente mira hacia otro lado. O sea, Sí, o mi amigo tenía y entonces yo, omeprazol. Exacto, sí, exacto. ¿Qué señales de alerta ves tú que nos pueda estar dando hoy la sociedad con sus hábitos que cuando te llegan a ti, como bien has dicho, ya llegan tarde? Hablábamos de algunas métricas o tendencias alarmantes que son relacionadas con la salud mental. Empeoramos, cada vez hay más estrés, cada vez hay más tendencias autolíticas, cada vez hay más infartos en gente más joven, cada vez hay más obesidad. Hay muchas señales de alerta en tu especialidad, en tu campo y en tu experiencia.
¿qué ves que dices, o se corrige esto ya o va a ir esto a peor siempre? Yo haría un llamamiento al vivir conectados, al ser consciente de dónde nos encontramos, de mi cuerpo que me ha sido dado y que debo cuidarlo, ¿no? O nos interesa cuidarlo para llegar a la vejez más o menos bien. Yo empezaría por ahí. Y luego haría otro llamamiento a que seamos responsables cada uno de nuestra propia salud, ¿no? Porque los pacientes llegan a la consulta y ya te pasan la pelota. Yo vengo aquí a que me cures tú. Esto en concreto, y ya no es responsabilidad mía. Yo vengo aquí a que me lo arreglen. Y yo creo que la responsabilidad es propia de cada uno. O sea, la responsabilidad de la salud, del cuidado de la salud, es propia de cada uno. Y de ahí partimos. Luego ya vas a un especialista, a un psicólogo, un fisio, un médico, lo que se necesite que te pueda ayudar o te pueda acompañar. Pero la responsabilidad inicial es de cada uno. ¿Cómo se empodera al paciente? ¿Cómo se? Empodera. Si es con información. A ver, hay una premisa básica que es que con poco tiempo tampoco. El médico es un poco, ¿no? Lo que dice lo voy a tener que hacer, sí o sí. Y este cambio un poco es el que dices tú. Sí, pero lidérate tú. Yo te acompaño, pero lidérate tú. Esto tienes que empoderarte de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se le empodera a la gente? ¿Cómo cambia el concepto de venir al médico asustado? Voy a decir 4 cosas, lo que me diga, que no me diga lo peor, me voy y me tomo lo que me ha dicho. ¿Cómo se cambia esa tendencia? Me está recordando un poco a la relación con los padres, ¿no? Que estás ahí siempre, papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llega un punto en el que dices, igual esto ya lo tengo que decidir yo, ¿no? Sé que estaré acompañada, sé que si me caigo alguien me rescatará o tendré algún apoyo, pero yo creo que es el cambio de chip mismo, ¿no? Hay gente que no lo hará nunca y hay gente que lo hará pronto porque tendrá un problema gordo en la infancia o lo que sea y tuvo que avanzar rápido. Yo creo que se asemeja un poco a ese punto de concienciación. Sí, no endiosar tanto al médico y ver que es una persona que te va a ayudar, que va a hacer equipo, pero que depende de ti, ¿no? El cambio. Es un poco eso. Sí, porque si no, no avanzamos. O sea, tú quieres mejorar, tú quieres cuidar tu salud, quieres intentar enfermar menos, depende de cada uno. Cuando decías antes que has estado 35 años dormida, ¿qué te hizo despertar? ¿Fue un trauma concreto o fue un proceso, un trauma concreto? Bueno, fue un acúmulo y acabó en un trauma concreto. Sí, pues esta ansiedad en la que vivimos, ansiedad que yo no era capaz de, o sea, no supe entender y hasta que cayó en picado y en una depresión que acabó con una cirugía que ya fue como el acabose. Y ahí ya como que, pues lo que digo, el cuerpo nos va avisando y hasta que te obliga a parar en seco. Y cuando paras en seco, pues te empiezas a replantear todo desde el principio. Con 35 años tú ya eras cirujana, pero entiendo que no te cambió entrar en un quirófano. ¿Algo harías? ¿O qué proceso después de pasar o entre medias te ayudó a entenderte mejor y saber que estabas dormida y empezar a ver la luz? ¿Hay alguna técnica o técnicas? Claro, yo cuando entré en este bajón fue como resetear desde cero y empezar desde cero. Y me salvó la meditación. O sea, yo ahí empecé a conectar, empecé a entender, empecé a hacer silencio y empecé a escuchar a mi cuerpo. Entonces yo ahora ya sé, después de tiempo, que si tengo presión en el pecho, que probablemente la tendría durante esos 35 años y yo nunca había sabido que la tenía, pero que es un momento puntual, tengo presión en el pecho, me estoy pasando de ansiedad, o si me tiembla el ojo, o si me da un cosquilleo aquí en el moflete derecho, sé que estoy alegre, ¿no? Pero hay que aprender a escucharlo. ¿Cómo te introdujiste en la meditación? ¿Tienes una experiencia previa? ¿No? Me leí un libro, Biografía del silencio, Pablo Dors. Buenísimo. Sí, y ahí empecé. Un buen maestro, sí. Luego lo he leído como otras 5 veces. Cada vez que me pierdo lo vuelvo a leer. Sí, se lee fácil. Y eso, y ya está. O sea, lees un libro y te cambia y empiezas a meditar y a partir de ahí empiezas a observar
a observarte y a decir, vale, esto es una emoción, esto está aquí, esto es lo que tengo que corregir, o te ayudas a algún otro profesional, o cómo es el proceso. Te lo pregunto porque los médicos tenéis la ciencia siempre muy cerca, ¿vale? Entonces, entiendo que hay disciplinas dentro de la meditación que se pasan de esotéricas o llevan una parte más religiosa o se pega con alguna otra cosa y tendéis mucho a bajarlo a una tierra sólida que comprendéis y que está validado por un método que está bien también, muy occidental. ¿Hay algún, además de Pablo Dors, que te ha ayudado a guiar? Bueno, la psicología, ¿no? ¿También fuiste a un Fui a un psicólogo, sí, que he mantenido y sigo. Y ¿Por qué te ayuda un psicólogo? pues me ayuda a entender todo desde el principio. Yo hice mucho MDR. ¿Qué es el MDR? No sé si explicarlo. Hay movement. No hace falta el acrónimo. Movement de Dynamic. Bueno, da igual. ¿Qué? ¿Tu experiencia? ¿Tu experiencia con el MDR, que es que está muy de moda, se oye mucho hoy? Sí. Pues a través del MDR, que consiste en guiarte o seguir al psicólogo o al profesional con un movimiento de los ojos, te introduce en situaciones antiguas o sobre todo de la infancia que te generan o a mí en mi caso concreto me generaba como una parálisis física que yo notaba perfectamente en el cuerpo y a partir de ahí como que puedes empezar a sanarlo. A reprogramarlo, ¿no? O a entender esa situación ya desde un punto de vista adulto de otra manera, no como lo entendía el niño que no tenía capacidad de actuación. Reprogramarlo. No, la verdad que mola y lleva mucha gente preguntando por este tipo de técnicas. Hoy hay un montón, además de proyectos hoy relacionados con esto. Es como una forma de... hay varias formas de explicarlo. Hay una que dicen que está relacionado con la red neuronal, en la que tú guardas el recuerdo en una esquina que muchas veces dejas de conectarla por el propio miedo que te da, incluso pensarla, ¿no? Un hecho muy traumático y digamos que le falta... Claro, entonces le falta conexión y lo que ayudan estas técnicas es a volver a conectar con nuevos recuerdos más recientes, de forma que los reprogramas y dices, bueno, no era para tanto, bueno, era para mucho, pero ahora estamos aquí en el presente. Bueno, entonces es una forma de contar esa historia, ¿no? que es psicología realmente, ¿no? Psicología moderna. Se entiende al psicólogo como ir a algo un poco medio chungo, ¿no? Porque estás como medio etiqueta, ¿no? Con lo típico. Que es muy chungo esto hoy también en la medicina, etiquetar, ¿no? Yo soy colon irritable, yo soy infarto, yo soy... No, o sea, es una parte del proceso, pero bueno, puedes pasar por ella como pasa mucha gente, ¿no? Pero al psicólogo da miedo y da miedo contarlo. Todavía hoy, menos, mucho menos, cada vez menos. No, se sabe que no pasa nada, se sabe que de hecho es positivo ir. Pero bueno, es una asignatura pendiente y es una asignatura pendiente también incorporarlo en todos esos procesos médicos, ¿no? Porque al final, esto en la oncología sí que está, el psicooncólogo, ¿no? Muy identificado, pero en el resto, no. Hola, toma, tienes esta enfermedad crónica, diabetes, el resto de tu vida, vigila tu índice glucémico y ahí te quedas, ¿no? Oye, ¿y dónde está todo esto que es tan importante y que sabemos que afecta fisiológicamente al resto, ¿no? O sea, sí, yo, no sé, diría al 100% de mis pacientes los mandaría al psicólogo. Al 100%. O sea, no hay la infraestructura a día de hoy para hacerlo y es verdad que hay mucha reticencia del paciente, que no quieren o no están preparados o no... Sí, no están preparados. ¿Tú crees? En ese momento... ¿Que se lo diga a tu médico o a realmente o a enfrentarse a un proceso psicológico? No están preparados ni para planteárselo. Sí. Claro. Primera parte es darte cuenta que necesitas un problema y una ayuda, ¿no? Vale, bueno, me gustaría profundizar en algunas áreas más, pero como te vamos a tener más por aquí, siendo miembro del comité de One Health,
que no podemos estar más contentos y orgullosos también de tenerte ahí. ¿Qué recomendaciones generales harías a cualquier oyente de cualquier edad que esté en su casa, desde tu punto de vista? Pues primero hacerse la pregunta, parar y pensar, ¿tengo salud? ¿Tengo enfermedad? ¿Dónde estoy? Me parece fácil, ¿eh? Sí, pero por lo menos plantearse. Y el por qué no, que me duele, que no me duele, cuando me pongo nervioso, cuando no me pongo nervioso, hacerse una primera pregunta. Intentar tomar acción en algo aunque sea pequeño y pedir ayuda. ¿Cómo nos cuesta pedir ayuda? Y cómo cuesta también que se entienda que eso que acabas de decir tú, que parece sencillo, tiene que ser algo como constante. Cómo se busca la adherencia, ¿no? en todo eso. Como en cualquier tratamiento, el párate y piensa, o el medita, o el aprende a respirar, tiene que ser una prescripción médica. Es una prescripción médica, medicina, estilo de vida, pero ¿cómo se puede motivar a alguien? Porque desde un punto de vista médico es fácil, ¿no? Tienes una receta, te tomas esto, es lo que tienes que hacer, poca duda vas a ponerle a una receta médica, ¿no? Pero a un consejo de párate y medita, o párate y mira, la gente lo puede cuestionar. ¿Cómo se puede buscar la adherencia para que la gente realmente lo haga? Entonces, ¿quién tiene que recomendártelo? ¿Un padre, una madre o un médico? Yo creo que es lo que hablábamos antes, que tiene que partir de la responsabilidad de cada uno, consigo mismo. Creo que probablemente la conciencia social ayude y que si tú ves que todo tu alrededor lo hace, ¿no? Lo harás tú también. Y si se ve mejora, es verdad que la mejora no es una migraña, me tomo un paracetamol, se me pasa. No es cortoplacista, es a largo plazo y por tanto cuesta más. Pero hasta que uno no quiera hacer deporte, de verdad quiere hacer deporte, no lo va a hacer. Por mucho de que su personal trainer le diga que tiene que hacer deporte. Vaya asignatura. Patricia, ¿nos recomiendas algún vídeo, algún libro, algún, no sé, podcast, peli, serie? Yo soy muy fan de Mario Alonso Puig, que es cirujano como yo. Y le ha dado una vuelta, dejó la cirugía y le ha dado una vuelta a cómo funciona la mente. Y siempre me gusta escucharle. Sí, sí, la verdad que mola cómo lo cuenta. ¿Tiene algún libro él? No lo sé. Tiene libros. Sí, ¿no? Tiene libros, tiene cursos, tiene... Sí, sí, por aquí creo que hay alguien que le conoce. Bueno, Patricia, gracias. ¿Has estado bien? Gracias a ti. Sí, ¿sí? Muy bien. Bueno, un poco nervioso al principio, que venías como todos aquí, al final la cámara y esto, pero bien. Muy bien. Bien. ¿Frío hasta pasado, no? Hace un poco de frío, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Patricia, y nos vemos prontito. Gracias. Chao. Adiós.